Bienvenido a tu espacio, un espacio de excelencia. Hoy hablaremos sobre los 3 pilares de la culpa, en vivo con el psicólogo Fernando Toraya. Acompáñanos. Bienvenido a tu espacio, un espacio de excelencia. Hoy hablaremos sobre los 3 pilares de la culpa, en vivo con el psicólogo Fernando Toraya. Acompáñanos. Bienvenido a tu espacio, un espacio de excelencia. Hoy hablaremos sobre los 3 pilares de la culpa, en vivo con el psicólogo Fernando Toraya. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean todos ustedes a Espacio de Excelencia y estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Qué gusto saludarles. Ya es el programa número 2 de Espacio de Excelencia aquí con Census. Y bueno, pues estamos listos para este segundo programa. Espero que ya sea que me estés viendo en vivo o en repetición, seas bienvenido, seas bienvenida. Yo soy Fer Toraya. Ya quizás algunos me conocen y para los que no me conozcan, te voy a compartir un poquito quién rayos es Fer Toraya, quién te está hablando de este lado del micrófono. Y bueno, pues yo soy licenciado en psicología, soy psicoterapeuta, soy psicotraumatólogo también, o trauma psicológico, también conocido de esta forma. Y también, por supuesto, soy coach en programación neurolingüística y bueno, ya llevo que será más de arriba de 15 años trabajando en todo lo que es desarrollo humano. Inicié, por supuesto, colaborando ya hace algún tiempo para Census, ya hace 5 años, si no mal recuerdo, para Census, ahí con mi amigo Toño, y bueno, al cual, por supuesto, nuevamente, gracias, Toño, por permitirme colaborar con Census desde esta plataforma, desde Espacio de Excelencia. Y bueno, pues aquí estamos ya en el segundo programa. Ojalá que nos acompañes con el tema que hoy nos ocupa, amigo, amiga. Hoy tengo un tema que me parece sumamente interesante, interesante porque si bien es cierto, no hay estadísticas que puedan tener la objetividad y la veracidad total. Las estadísticas dicen mucho y las estadísticas hablan pues simbólicamente, situaciones que la tendencia, al menos en Occidente, es bien interesante, bien importante de este tema. Y el tema que hoy traigo para ti es precisamente lo que le he llamado los pilares de la culpa. Los tres pilares de la culpa. Y tú vas a ver qué situación tan interesante en la vida del ser humano es la culpa. La estadística habla que de las 5 situaciones, de las 5 emociones más destructivas que el ser humano tiene, y no porque las emociones sean malas, sino porque no las sabe resolver, es la culpa. Me gustaría precisamente que ahí, si puedes compartirnos, amigo, amiga, si has tenido en alguna ocasión, en varias ocasiones, o igual y nunca, ¿te has sentido culpable o has culpado a alguien? Has culpado a una situación, a una o unas personas respecto a lo que te sucede, lo que te pasó, lo que podría pasarte. Me gustaría que nos compartieras ahí
¿Cuál ha sido la relación que has tenido con respecto a la culpa, ya sea que te sientas culpable o que hayas culpado a alguien más en la vida en algún momento? Ojalá que nos puedas ahí compartir y vas a ver que es bien interesante porque de estas cinco, pues, emociones o condiciones respecto a cómo respondemos a las emociones, la culpa es una de las más destructivas. Ahorita me llegó a la mente una frase de una película de Hollywood, Hombres de Negro, Men in Black 3, donde una de las frases significativas es una de las situaciones más destructivas del universo, es el arrepentimiento, ¿verdad? Por ahí comentaba uno de los protagonistas, K, si no mal recuerdo. Bueno, tiene que ver precisamente también con esto en cuanto a la culpa. Es una de las emociones más destructivas cuando no sabemos gestionar lo que la culpa nos quiere decir. Y aquí te traigo, por lo tanto, tres claves, irónicamente lo puse así, el título, las tres claves para que la culpa, digamos que se genere, los tres pilares de la culpa. Ojalá que puedas ahí estar anotando, checando para ver si estás cayendo en algunas de estas situaciones con respecto a la culpa y te resuena un poquito esta situación de lo que es precisamente las acciones que aumentan o gestionan lo que es la culpa. Así que vamos a empezar, amigo, amiga, y aquí, pues, invariablemente voy a referirme, y lo pongo así, sin la condición o sin la intención de precisamente culpar. ¿De acuerdo? Ojo, parece contradictorio, pero la primer clave de cómo es que podemos nosotros mantener la culpa o cómo mantenemos la culpa es lo siguiente. El primer punto, el primer pilar son las reglas familiares. Sí, amigo, sí, amiga, las reglas familiares. ¿Y qué significan las reglas familiares respecto a la culpa? Bueno, te explico entonces, amigo, amiga. Las reglas que nosotros tenemos, las reglas que nos fueron programados, las reglas en las cuales nacimos dentro de una familia, quien sean los familiares que nos hayan educado, no importa, ya sea que hayamos nacido en familia típica o no, no importa. Al final de cuentas, nosotros estamos inmersos, nacimos inmersos en una familia real o no, biológica o no, no importa. Las reglas familiares van a gestionar cómo nosotros podemos estar sintiendo, viviendo culpa. El peso de lo que simboliza familia, ya sea típica o ahora con todas estas variaciones y variabilidades de lo que es la familia, las nuevas familias, por decirlo de alguna manera, cuando rompemos las reglas de la familia que nos educó, sentimos culpa. Y seguramente has escuchado esta frase, la famosa frase de, por ejemplo, la oveja negra de la familia. Sí has escuchado seguramente, ¿verdad? Es más, escríbenos también aquí debajo si dentro de tu familia conoces precisamente
a alguien que se denomina la oveja negra de la familia. Y como dirían algunos, pues, algunas personas con humor negro, si volteas y no ves a nadie, probablemente la oveja de la familia, la oveja negra de la familia pudiera ser tú, dirían algunos cómicos, ¿verdad? Pareciera risible, pareciera hasta irónico y burla, o de burla, pero es que en la gran mayoría, si no es que en todas las familias, al menos occidentales, al menos latinoamericanas, existe esta figura, este chivo expiatorio o oveja expiatoria, la oveja negra de la familia, donde se depositan las culpas, donde se depositan las responsabilidades de no cumplir las reglas familiares. Pero también seguramente, aunque no seas la oveja negra de la familia, existen condiciones en donde si no cumples eh, situaciones que la familia te establezca, es que tienes que ser, por ejemplo, doctor porque toda la familia está llena de doctores o de abogados o de contadores o de maestros, como le quieran llamar, por ejemplo, y tú no lo haces, bueno, pues te echan la culpa o te responsabilizan o te señalan con el dedo, ¿verdad? Pero así podemos eh, estar con diferentes situaciones, diferentes eventos. Por ejemplo, en la familia no hay ningún divorcio y resulta que eres el único o la única que se ha divorciado. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Es el grito en el cielo, diríamos, ¿verdad? En donde estamos siendo diferente a la familia, estamos rompiendo cómo nadie se había divorciado, nadie había fracasado en sus relaciones, ¿no? Entonces, pues se señala. Y, o por ejemplo, hablando de la educación, nadie, todos eran o son profesionales y resulta que tú no quisiste seguir estudiando o no terminaste y no te titulaste, ¿no? Esto, estas reglas que las familias establecen, implica, amigo, amiga, que puedes sentirte o no culpable. Implica que si las cumples, estás dentro de la familia, es decir, sigues apareciendo en el documento de la herencia. Si no las cumples, entonces te desheredan, metafóricamente y simbólicamente hablando. Por lo tanto, ¿cuántos ejemplos de esto no podremos enlistar? Y a lo mejor hay muchas escenas, muchas situaciones que nosotros vivimos y que la familia no está enterado, pero la familia interna que tenemos, esta vocecita interna que nos dice, oye, así nos hacen las cosas, o no te eduqué de esa forma, o qué va a decir tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano, tu abuelito, lo que sea. Te das cuenta cómo cuando las reglas familiares se transgreden y por eso eres señalado, que comúnmente se ocurre, aparece en ti la culpa. Esto es bien interesante, amigo, amiga, porque es el origen de la culpa. ¿Por qué? Pues porque la familia es el núcleo principal, el principal núcleo de interacción con el mundo. Y son las reglas, la educación, la cultura, las formas, los usos y costumbres familiares, como nosotros crecemos y entonces es así como nos dirigimos hacia el mundo. Y si no lo hacemos, empezamos a sentir que algo no está bien en nosotros. Al contrario, hay quienes no les importa, incluso rechazan a la familia, no están tan ligados
y entonces son los que se conocen como las ovejas negras de la familia. Ya les prepararé otro programa con respecto a esto de las ovejas negras o la oveja negra de la familia para extender un poquito más porque tiene también sus aspectos bien interesantes. Pero bueno, lo importante es lo que te quería compartir, amigo, amiga, esta primer parte, esta primer pilar de cómo se gestiona y cómo se mantiene la culpa en cada uno de nosotros. Repito, no significa que la familia sea la culpable o los familiares o quienes nos educan, porque no lo hacen con la intención de que estemos cargando una losa, sino lo hacen con la intención de educarnos. Así lo aprendieron ellos, así lo entienden, así creen que están haciendo un bien. Están, pues, perpetuando el apellido, ¿no? Como también se dice, pues están manteniendo las tradiciones familiares. Sin embargo, bueno, pues no significa que porque no tengan la intención de dañarnos, pues de alguna forma no es lo más adecuado, lo más correcto. Es por eso que la familia tradicional ha cambiado a lo largo de estos últimos años y se han empezado a gestar nuevas familias o conceptos familiares, formas de crear familia, formas de educar, formas de pasar de generación en generación, lo que simbolizan valores, cultura, tradiciones, donde se es más flexible, donde los límites ya no son tan rígidos. Por supuesto, hay ocasiones en que se pasan o se han pasado de la raya, es decir, no hay reglas, se pasaron al otro extremo, ¿no? Pero bueno, también ese es otro asunto. Pero lo importante es que te quede bien claro cómo es que el primer pilar para mantener la culpa son las reglas familiares, que no las familias. Son cosas diferentes. Las reglas familiares, ¿vale? Va. Primer pilar. Segundo pilar. Y aquí ya no está necesariamente dentro de la familia, también está fuera de la familia. Hablamos de parejas, hablamos de amistades, hablamos de jefes, hablamos de conocidos, de maestros, de compañeros, en fin. ¿Bajo qué concepto, bajo qué disfraz? Pues por supuesto el culpador, es decir, quien culpa, quien señala que estamos haciendo algo mal, desde obviamente su perspectiva. Tengan o no razón, lo cual implica que nos señala, nos echa la culpa del fracaso de algo o de su situación. Y esto, cuando nosotros tenemos entonces antecedentes de que Chin transgredió una regla, en este caso la anterior familiar, y después nos restriegan estas diferentes entidades, repito, pareja, jefe, amigos, conocidos, todas las figuras, los demás, pues, y nos están señalando como culpa, como que somos culpables de su situación o de algo que haya ocurrido, pues empezamos también otra vez a sentir esta situación de que, pues, soy culpable de algo, ¿no? De algo ha de ser culpable, de algo seré culpable. Ya traemos ese antecedente y le sumamos el antecedente, o más bien el punto del el segundo pilar, que es el culpador. Y esto se da mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja codependientes, donde hay violencia, en donde una de las partes, mayoritariamente el hombre, es quien culpa a su pareja por la situación, culpa porque quizás no le está yendo bien, la va poniendo límites, la está quizás señalando y entonces la está convirtiendo en víctima.
y la persona, la pareja en esa relación codependiente, pues cae en el juego del agresor. Repito, comúnmente hombre, por eso hablo agresor y no agresora, que no significa que no haya también mujeres, pero estoy hablando en términos generales, desgraciadamente. Y aquí no se trata de emparejar, ¿eh? De emparejar que haya agresores, hombres y mujeres, no, no, al contrario, se trata de que se desaparezcan ambas, para hombres y en hombres y en mujeres, ¿no? De tal forma que en esta condición de codependencia relacional implica que el que señala, el que culpa, está infringiendo en cada uno de nosotros esta condición de sentirnos culpables. Y como comúnmente en esta relación codependiente, la persona que se siente culpable tiene autoestima baja, pues es más fácil que caiga en el juego y es más fácil que acepte. ¿Por qué? Porque ya trae ese primer pilar de las reglas familiares en donde se siente culpable, sale al mundo y alguien más le recuerda que efectivamente es culpable. Entonces el culpador es el segundo pilar donde pues se genera el mantenimiento del estado de culpa, de sentirnos culpables o de sentir culpa. Espero que me vayas siguiendo, amigo, amiga. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, por supuesto, eh, escríbemelos aquí. Eh, Estoy checando por aquí. Gracias, Alice. Chelita Flores. Gracias, gracias. Por supuesto, bueno, pues Emanuel. Gracias, gracias. Eh, Espero que me vayas ahí siguiendo cómo es que nosotros empezamos a sentir que la otra persona, quien sea, si nos señala, como ya traemos esta condición, y si nuestra autoestima por esa condición no es del todo adecuada, es baja, es más fácil que caigamos en sentir culpables, sentir culpabilidad. Por lo tanto, nuevamente la voz de antes la familia, pero ahora de la sociedad, en la figura que queramos, aparece y escuchamos: eres culpable, no eres buena persona, rompiste reglas. ¿Cuáles? No las mías, las de alguien más. Y nos culpan y nos quieren hacer sentir culpables. Y si no tenemos buena autoestima, que por cierto también es tema de otro programa, la autoestima, es importante entonces que empecemos a ubicar qué es lo que mantiene el estado de culpa, qué es lo que en nosotros está manteniendo el estado de culpa. Por lo tanto, amigo o amiga, el tercer pilar en automático de, pues, precisamente sentirnos culpables es la aceptación de todo. Es decir, acepto la responsabilidad de hacer feliz al otro, acepto la responsabilidad de mi jefe porque no tuvo buena nota y no le subieron el sueldo a mi jefe, acepto la responsabilidad de mi amigo porque fue rechazado en la escuela o porque no le hizo caso la persona que le atraía. En fin, empezamos a asumir que efectivamente tenemos la culpa. Por lo tanto, los tres pilares en resumen, y ahorita por supuesto vamos a ampliar mucho más, son las reglas familiares, lo cual puede generar y condicionar una autoestima baja, una autopercepción no correcta, no adecuada o mala autopercepción. Y cuando salimos al mundo, el mundo nos señala en la figura que queramos: pareja, jefe, amigo, compañero de trabajo, desconocidos. ¿Cuántas veces, amigo, amiga, cuando vas manejando en tu auto y hay un encerrón
alguien quiere pasarse a tu carril, pero te va echando el carro y simplemente te pita el claxon y te echa la culpa porque no le permites el paso, ¿no? Siendo que está tratando de rebasar por el lado inadecuado, por ejemplo. ¿Te das cuenta cómo estamos llenos de víctimas y victimarios? Pero el victimario también se siente víctima, por lo tanto, es la primer víctima, porque antes de sentirse víctima, culpa al otro, culpa a la otra. Antes de ser, no, yo no soy responsable del fracaso de mi relación de pareja, de mi matrimonio, lo que sea. No, tú eres. Tú porque tú siempre andas provocando a los hombres y quién sabe con quién te vas tanto tiempo y descuidas a los niños, ¿no? Por ejemplo. O a ver, ¿por qué, con quién estás hablando tanto tiempo en el celular? Y empieza esta gestión de autoaceptación como tercer pilar. Me acepto culpable, no meto las manos, seguramente me lo merezco debido a todo esto que ya traíamos atrás. Y esto implica entonces un círculo que mantiene. Si te sientes culpable, entonces refuerzas la familia, mi familia, mis familiares también, porque he roto reglas, me divorcié, no quise estudiar, seguir estudiando, sí soy culpable. Y como me señalan afuera, pues mantienen esta rueda, ¿no? Esta rueda. Y tal pareciera que no hay solución, tal pareciera que efectivamente existe nuestra condición de ser culpables. Estas tres claves o pilares de una condición que nos desagrada es lo que mantiene el ciclo. Las reglas que sentimos rompimos en algún momento, sobre todo cuando éramos niños y adolescentes y jóvenes, es decir, reglas familiares, los que nos señalan permanentemente con o sin razón que somos culpables y la asunción de o el asumir que efectivamente me lo merezco, soy culpable. Por lo tanto, amigo, amiga, ¿cómo podemos romper este ciclo, este círculo, este circuito de la culpa? Primero, lo primeritito es, por supuesto, entender y comprender cómo se genera el ciclo de culpa. Y esto es lo que te compartí. Es el primer paso para comprender que es un círculo aparentemente vicioso que no hay forma de romperlo. Pero lo primero es darte cuenta. Y en general, para todas las situaciones personales, el darnos cuenta lo que está ocurriendo es fundamental. Si no te das cuenta, es difícil hacer cambios. ¿Por qué? Pues porque asumes que estamos bien, asumes que es lo correcto, asumes que es lo que mereces. ¿Te das cuenta, amigo, amiga? Cuando tú ya no estás contento, estás contenta, cuando sientes que algo no anda bien, hay que averiguar qué es lo que ocurre. Hay que hacerle caso a esa sensación de incomodidad de algo no anda bien. Y no significa, en el buen sentido de la palabra, que el que algo no anda bien, eso algo que no anda bien eres tú. No, no significa eso. Significa que en tu vida no está cuadrando algo, no estás cómodo, no estás cómoda con lo que está ocurriendo contigo. Hay que hacer algo. Y aquí te acabo de compartir entonces los tres pilares de lo que debes de darte cuenta que te está generando esta culpa, que te está condicionando la sensación de que efectivamente eres culpable, culpable en todo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Déjame checar. Ok.
Así que, amigo, amiga, eh, punto número uno, darte cuenta de lo que está ocurriendo. Punto número dos, para romper esta situación de culpa. Cuando nosotros entendemos que no podemos ser 100% culpables en todo, empezamos entonces a comprender que la otra persona, los otros, entonces en consecuencia, deben ser también responsables de algo. ¿Qué se trata de comprender aquí, o más bien de establecer aquí? Al menos poner la balanza más equilibrada. Si la balanza está así, es decir, yo soy el único culpable, yo te preguntaría, ¿en verdad eres el único culpable? ¿Eres la única responsable o culpable de esto? De lo que sea, no importa. ¿Siempre? ¿En verdad? En el mundo existen absolutos, 100% de certeza. Cuando empezamos a cuestionarnos eso y cabe la posibilidad de que no es así porque no haya certeza al 100% en nada, entonces significa que al menos hay algo, un porcentaje de que yo no soy el único o la única culpable de algo. Entonces empezamos a visualizar por lo menos a tratar de equilibrar esta balanza. Y cuando encontramos una ventana, un restigio de que no soy el único responsable o al 100% responsable, entonces comprendemos que en realidad, si a esas vamos, amigo, amiga, todos somos culpables. Y no se trata de ser más o menos culpables. Se trata de comprender, ok, me señalan muchos, pero es que todos somos responsables. Y a propósito, he utilizado la palabra responsabilidad o responsable para cambiar el paso número 3, cuando ya hay al menos una duda de que no soy 100% responsables, culpables, perdón, no somos cada uno de nosotros 100% responsables de algo, de lo que sea. Entonces, el tercer punto es cambiar el concepto de culpable a responsable. ¿Por qué? Porque ser culpable implica no puedo hacer nada, soy el culpable de la situación. En cambio, ser responsable implica puedo modificarlo, puedo asumir la responsabilidad de que si es así, es decir, si yo soy responsable de algo, puedo cambiar, puedo modificar, puedo compensar. Y nuevamente se quita un peso o mucho peso en nuestras vidas, porque cuando nosotros tenemos más control y vamos ganando control sobre nuestras vidas, entonces la autoestima va ganando, porque internamente empezamos a decir, sí puedo cambiarlo, sí puedo decir, no, no quiero, porque yo no soy responsable ni culpable de esto. Y entonces empezamos a poner límites, que es el punto número 4. Poner límites cuando todos somos responsables, que no culpables, sino responsables. Entonces yo asumo mi responsabilidad, pero pues tú también asume tu responsabilidad. Otra cosa es que lo asuman o no, pero eso ya es bronca de ellos. Tú asumes una responsabilidad y entonces actúas en consecuencia, que es, paso número 5, empezar a modificar mi situación o mi creencia de que no hay cambio, de que las cosas son así, yo soy el único culpable.
y entonces empezar a modificar hacia adentro lo que yo estoy percibiendo de mí. Yo me hago responsable. Me equivoqué, sí, y ajusto, corrijo, aprendo. Todo eso simboliza, como paso número 5, el modificar, el cambiar o transformar esto, que es realmente aprender, amigo, amiga. Son los 5 pasos que nos permiten entonces empezar a quitarnos esta culpabilidad, transformarla en responsabilidad y actuar en consecuencia. Cuando nosotros logramos esto, amigo, amiga, entonces nos acercamos más al control de nuestra vida. Nos acercamos más a poder mejorar nuestra autoestima, fortalecerla. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir capaces de hacer modificaciones, capaces de, ok, sí, me equivoqué, pero aprendí esto y la próxima vez no va a ocurrir. O me equivoqué y inmediatamente hago un ajuste, un cambio. Y entonces nos sentimos más fuertes. La autoestima se va fortaleciendo. Mi autoconcepto, por supuesto, también crece. Mi autovaloración también se modifica en automático. ¿Por qué? Porque ya no soy 100% culpable, sino soy responsable y asumo las consecuencias. Y sobre todo, ajusto y corrijo. Transgredir reglas, sí. Las del otro, sí, pero pregunta, amigo, amiga, ¿cuántos de nosotros sabemos todas las reglas de los demás? Podremos saber algunas, pero no todas. Y entonces yo te pregunto, si transgrediste una regla del de enfrente y no sabías que habías transgredido su regla, eres, lo voy a poner primero con la palabra con la que iniciamos, ¿eres culpable de algo? Por supuesto que no, porque no conocías sus reglas. ¿Cómo ibas a transgredir esa regla? No eres culpable de nada. Ahora lo justo a la responsabilidad. ¿Eres responsable de haber transgredido sus reglas? Tampoco. ¿Por qué? Porque no la conocías. Ubicas también un factor importante. Cuando alguien se enoja y te señala, es porque rompiste reglas. ¿De quién? De esa persona. La pregunta es, y este es un examen casi de conciencia y de, pues, ser sensible y ser honesto con uno mismo. Si conocías su regla, bueno, eres responsable de haber transgredido. Hay que entonces, en consecuencia, corregir, resarcir el daño. Pero si no conocías sus reglas, hacérselo saber. Oye, no te molestes, yo no sabía que te molestaba esto, que transgredí esta regla o esta otra. Y estás siendo asertivo. ¿Por qué? Porque estás poniendo límites. Estás diciendo, yo desconocía esto, por tanto, uno, no tienes por qué enojarte de la forma en que te estás enojando, porque si me lo hubieras hecho saber, por supuesto que hubiera respetado esa regla, la que sea. Por lo tanto, no soy responsable de lo que me estás señalando. Entiendo, seguramente me vas a decir, Fernando, qué iluso eres. ¿Cuánta gente te culpa aunque no seas culpable? De acuerdo, pero es que antes quizás asumíamos porque decíamos, chin, yo creo que sí la regué, hijo, nos sentíamos mal. Pero cuando hacemos todo este caminito de entender que no puedes ser culpable y responsable o responsable de algo que no sabías, tú tienes que asumir esto y te podrá, y déjame decirlo de esta forma, amigo, amiga, te podrá mentar la madre, pero tú no eres responsable de nada.
mucho menos culpable. Si él o ella te quiere hacer sentir culpable, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente que no lo eres. Así que marcas la línea, señalas que no estás en condiciones de ser culpable porque esa regla que se rompió, que tú rompiste, no la conocías y no es responsable de conocer todas las reglas de los demás. Por lo tanto, el que se está enojando de más, el que está fuera de lugar, es la otra persona. Es la persona la que no entiende que para que haya responsables y no culpables, las personas que transgreden las reglas deberían haber conocido. Por ejemplo, en los deportes, amigo, amiga, en los deportes, para eso hay reglas, ¿no? Y el juego puede mantenerse con esa fluidez dentro de las reglas y no haber ninguna sanción, puesto que se cumplen las reglas. Pero cuando no se cumplen hay sanciones, ¿no? Unas más fuertes que otras, dependiendo del tipo de regla que se transgrede. Ocurre también. De hecho, el juego, el que sea, amigo, amiga, es una representación de la vida. Es un escenario teatral, por decirlo de alguna forma. De hecho, así surgieron los juegos, como una representación de lo que simboliza la vida. Y por lo tanto, entonces, si en la vida hay reglas, pero si nosotros nos ajustamos, no hay ningún problema. No se está transgrediendo nada. Obviamente, si transgredimos reglas, entonces somos responsables y tenemos que asumirlas, la responsabilidad, y entonces resarcimos el daño, aprendemos podemos pedir disculpas, digamos que compensamos y entonces la vida sigue. Cuando entendemos todo esto, amigos, el peso que cargamos de las reglas familiares, de quienes nos han señalado y de mi creencia de que soy responsable de todo, se quita, amigo, amiga. No importa si los otros quieren a fuerza, pues simplemente perdón, pero si quieres a fuerza, pues no podemos estar en la vida uno del otro. ¿Por qué? Porque yo valgo, porque no soy responsable, porque no puedo ni debo cargar la responsabilidad de nadie. De esta forma, nosotros vamos comprendiendo y entendiendo, amigo o amiga, cómo es que el ciclo podemos romperlo, el ciclo de la culpabilidad, cómo es que podemos empezar a crecer nuestra autoestima, nuestra valoración. ¿Ubican? Espero que me estés siguiendo, amigo, amiga. Déjame ver si tienen dudas, preguntas, comentarios, con mucho gusto, amigo, amiga. Si quieres compartir alguna anécdota, por supuesto. Si quieres incluso compartir cómo es que has superado esta sensación de sentirte culpable, por supuesto es importantísimo que nos permitas conocer toda esta información. Eh, dice J. Polito, y hasta para la toma de decisiones llega a impactar exactamente. Es junto con pegado. Las emociones, cualquier emoción, siempre va a impactar en la toma de decisiones.
la frase, incluso la señalización de hay que tomar decisiones con la cabeza fría. Sí, eso es cierto, pero falta otra parte. Ahorita se las digo. Hay otra manera también de decirlo que nunca hay que tomar decisiones con las emociones. ¿No? Por ahí más o menos va ese orden de ideas. Hoy, amigo, amiga, hoy se sabe, incluso desde las neurociencias, que todas nuestras decisiones pasan prácticamente el 100% por nuestras emociones. Y el problema no es que pasen por nuestras emociones, amigo, amiga. El problema es que cuando tomamos una decisión en donde la emoción que está precisamente inundando toda mi visión es una emoción, y lo pongo entre comillas, negativa, de estas famosas emociones negativas, que aclaro de una vez, no hay emociones ni negativas ni positivas. Pero ¿para qué me da a entender? Ya habrá tiempo en este programa para establecer qué significan las emociones y qué implican emociones negativas y positivas. Por lo tanto, entonces, las neurociencias nos dicen que todas las decisiones pasan por las emociones. Si nosotros queremos pasar o tomar una decisión única y exclusivamente desde la emoción, vamos a tener dificultades tarde que temprano. Pero lo mismo ocurre si queremos tomar una decisión únicamente con el cerebro racional. Tarde que temprano vamos a tener problemas. La mejor toma de decisiones es cuando nuestras emociones y nuestra lógica o raciocinio trabajan al unísono, trabajan en conjunto. Obviamente eso se entrena, obviamente eso se aprende, se gestiona o se aprende a gestionar, sí, por supuesto, pero es importante que sepas, amigo, amiga, que debes de aprender o debes de comprender y entender que emociones y lógica o razón deben de trabajar en conjunto. Y entonces, en consecuencia, como bien comentaba, hasta en la toma de decisiones. Es correcto. Así es, exactamente. De tal forma que si sentimos culpa, ¿cómo será nuestra toma de decisiones? Comúnmente, lo que ocurre es o nos paralizamos, porque bueno, si soy culpable, ya no quiero regarla otra vez, ¿no? Nos paralizamos, no volvemos a hacerlo y entonces empezamos a aislarnos, empezamos a ser pasivos, empezamos a, me voy a equivocar, a tener indecisiones y puede que se empiece a gestar temas de ansiedad, ¿no? Ansioso. ¿Por qué? Pues porque, ¿y si me equivoco? ¿Y qué tal si me pegan? ¿Y qué tal si me dejan? ¿Y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si bla, 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 bla? Esos son síntomas de ansiedad. Ubica cómo se van entretejiendo todo lo demás, amigo, amiga. Por lo tanto, cuando estamos dentro de el trabajo, dentro de un negocio, si nosotros nos sentimos culpables, si nosotros tenemos poca visualización de esta situación de responsabilidad versus culpabilidad, vamos a estar siempre temiendo que nos corran, vamos a estar a merced de los jefes tiranos, vamos a aceptar todo lo que nos digan. Y amigo, amiga, no es que seamos rebeldes, porque no estoy diciendo esto. Estoy diciendo es cómo te sientes. ¿Te sientes culpable o no? ¿Asumes
que eres culpable de todo o no? ¿Te echas la culpa de todo o no? O al revés, ¿qué tanto culpas a los demás de tu fracaso? ¿Qué tanto culpas a los demás por no subir en tu empresa? ¿Qué tanto culpas a los demás por porque te corrieron o porque te hayan corrido? ¿Qué tanto culpas a tu compañero porque él sí subió y apenas tenía un año de antigüedad y tú tenías 10 años? Y él subió y yo no, no es justo. Y lo culpas. Rompieron una red tus reglas, ¿no? Pero además, ¿crees que él lo rompió? Cuando de ser así, si es que rompieron una de tus reglas, pues no fue él. Ujú. Fue la empresa, en dado caso. Ubican cómo, eh, perdón, estoy aquí respondiendo. Dame un segundito. Ok, listo. Hablando de culpables. Ok, ya te respondí por ahí, mi Toño. Eh, por lo tanto, implica entonces que existe condiciones que mantienen el ciclo de la culpabilidad, pero por lo mismo también existen condiciones en donde se puede romper. Esto es lo que te quería compartir, amigo, amiga. Me gustaría que, ya sea en vivo o en grabado, nos pudieras dejar ahí tus comentarios, cómo es que en la vida te ha ido, si te ha ido del lado de ser responsable o has culpado al otro por tus situaciones. Ojalá que nos ayudes, más que nos ayudes, que te ayudes a ti misma, a ti mismo, a ti misma, a identificar esta situación, porque ya sea que te sientas culpable o señales a los demás que sean culpables, lo cierto es que en realidad, como te compartí, amigo, amiga, pues no existe la culpa al 100%. Y punto número dos, yo te aconsejo que cambies el concepto de culpa a el concepto de responsable, porque sí, ahí sí, todos somos responsables. Y entonces, al ser responsable, implica poder gestionar la acción de qué puedo hacer yo si realmente soy responsable. Transgredí las reglas, conocía yo las reglas, y si no, soy responsable o no. Al revés. Oye, estoy enojado porque tal persona hizo aquello. ¿Esa persona conocía o conoce mis reglas? ¿Esa persona le hice saber lo que para mí es o no una regla? Es responsable entonces en consecuencia, aunque yo sienta coraje y enojo con esa persona, es responsable en realidad. Esta es un entrenamiento de autoanálisis, de autohonestidad con uno mismo, amigo, amiga. Así que ya tienes ahí, no de tarea, pero tienes ahí algunas ideas, algunos consejos, algunos tips para poder cambiar o romper el ciclo de la culpabilidad si estás ya sea de un lado o del otro. Esto es lo que hoy te quería compartir aquí en Espacio de Excelencia, amigo, amiga. Ojalá que te haya servido todo lo que hablamos aquí, todo lo que pues compartí el día de hoy. Pues estamos cerrando el programa de hoy. Este,
lunes, el programa de Espacio de Excelencia, los tres pilares de la culpa. Yo soy Fer Toraya, espero que te haya servido y pues devolvemos los micrófonos y por supuesto ya el cierre del programa a Census. Gracias por estar aquí. Recuerda, todos los, bueno, no todos los lunes cada 15 días en la señal de por Facebook de Census Capacitación en el programa Espacio de Excelencia con Fer Toraya. Gracias, gracias. Que tengas una excelente semana. Pásala bien y que tengas una linda noche. Nos vemos. Hasta pronto. Cuídense. Gracias.